Te doy 1000 ducados si hablas la lengua real sin cometer un solo error. La voz del duque Fernando de Castilla y León atravesó el salón del trono del Palacio de Aranjuez como una sentencia de muerte. Era la tarde del Gran Consejo de 1785 y las lámparas de aceite derramaban luz dorada sobre los tapetes persas que cubrían el suelo de mármol. Los cortesanos, vestidos en sedas francesas y terciopelos venecianos, estallaron en carcajadas que rebotaban contra las bóvedas pintadas con querubines y batallas épicas. ¿Cuántos de nosotros hemos presenciado momentos así? Momentos donde el poderoso humilla al débil, donde la riqueza se cree dueña de la dignidad ajena. Esta es una de esas historias que nos recuerda que las apariencias pueden ser las máscaras más peligrosas. Te doy 1000 ducados si hablas la lengua real, repitió Fernando, sosteniendo en alto un pergamino antiguo como si fuera un trofeo de caza. Su voz resonaba con la arrogancia de quien nunca había conocido la derrota. Los candelabros de plata brillaban como pequeños soles suspendidos en el aire, mientras el aroma de perfumes caros se mezclaba con el olor del vino especiado que circulaba en copas de cristal veneciano. Allí, entre las columnas de mármol que sostenían el techo ornamentado, casi fundida con las sombras, estaba ella. Inés Medina, con su hábito gris de lino tosco, las manos manchadas de tinta, el cabello negro recogido en un moño severo. Para aquella corte de pavos reales, Inés era menos que el aire, menos que el polvo que se acumulaba en los libros antiguos que ella organizaba día y noche en la biblioteca real. Era invisible, descartable, muda. Pero lo que nadie en ese salón sabía era que esos ojos negros guardaban un océano de conocimiento que ninguna fortuna podría comprar. Había algo en su postura, una quietud que no era debilidad, sino fuerza contenida. ¿Acaso alguien se detuvo a preguntarse por qué una simple empleada no huía ante la humillación? El duque Fernando de Castilla y León era todo lo que el poder puede comprar. Su traje de terciopelo azul oscuro estaba bordado con hilos de oro que formaban el escudo real de su familia. En su mano derecha brillaba un anillo con el sello ducal y en la izquierda el pergamino que sostenía como quien sostiene un arma. Era primo del rey, famoso por su crueldad refinada, por sus juegos de humillación pública que entretenían a la corte. A su alrededor un coro de bajuladores aplaudía cada una de sus palabras. El conde de Alarcón, con su peluca empolvada y su bastón de marfil, fue el primero en reír. «Excelencia, es genial, una empleada hablando la lengua de los reyes». La marquesa de Villalobos, con su abanico de plumas de avestruz, se tapó la boca fingiendo escándalo. «Fernando, eres terrible», dijo entre risas. «La pobre ni siquiera sabe leer latín». Otro noble, el barón de Montesa, levantó su copa. «1000 ducados, apuesto otros 1000 a que no puede pronunciar ni 3 palabras». Las apuestas comenzaron a circular entre los invitados como fichas de un juego cruel. Nadie imaginaba que esas mismas bocas que ahora reían terminarían mudas de asombro antes del final de la noche. Fernando caminaba por el salón con pasos teatrales, disfrutando de cada segundo de atención. Sus zapatos de cuero repujado resonaban contra el mármol como un tambor que anunciaba su supremacía. «Vengan, vengan todos», exclamó dirigiéndose a la multitud. «Hoy haremos historia. Veremos si esta ratoncita de biblioteca vale más que las ratas que limpian las bodegas». Las risadas se multiplicaron agudas y graves, creando una sinfonía de crueldad que llenaba cada rincón del salón. Todos hemos sido testigos de estas escenas, ¿verdad? Momentos donde la injusticia se disfraza de entretenimiento, donde el fuerte aplasta al débil solo porque puede. Pero acompáñanos, porque lo que está por venir cambiará todo lo que estos nobles creían saber sobre el poder verdadero. Inés Medina sostenía un montón de manuscritos contra su pecho como si fueran un escudo. Su hábito gris, remendado en los codos, contrastaba de manera brutal con la opulencia que la rodeaba. No llevaba joyas, no llevaba adornos. Solo un pequeño medallón de plata que colgaba de su cuello, oculto bajo la tela. Era lo único que le quedaba de su padre,
y ese metal guardaba más secretos que todas las riquezas del salón combinadas. Cuando las risas comenzaron, sintió el calor subir a sus mejillas. Su corazón latía tan fuerte que pensó que todos podrían escucharlo. Los manuscritos temblaban entre sus manos y tuvo que apretar los dedos con fuerza para que no se cayeran. Mantuvo la mirada baja, intentando volverse aún más pequeña, aún más invisible. Sus manos reconocían la textura del papel antiguo, el peso de las palabras muertas que ella había estudiado en secreto durante años. Pero por dentro, algo diferente estaba sucediendo. En su mente, escuchaba la voz de su padre, el profesor Diego Medina, el hombre más sabio que España había conocido, ejecutado por la Inquisición 5 años atrás. El conocimiento, hija mía, es la única herencia que ni la muerte ni el fuego pueden robar. Recordó sus manos, ásperas pero gentiles, guiándola por los manuscritos antiguos en aquella pequeña biblioteca clandestina donde él enseñaba lo que la Iglesia prohibía. Nadie en ese salón sabía quién era ella realmente. Nadie sabía que era la hija del hereje académico. Para ellos era solo una empleada más, pero ¿cuántas veces ocultamos quiénes somos realmente por miedo al juicio ajeno, verdad? ¿Cuántas veces guardamos nuestros talentos, nuestras historias, nuestro dolor solo para sobrevivir en un mundo que nos quiere pequeños? «Vamos, ratón de biblioteca». La voz de Fernando cortó el aire como un látigo. Avanzó hacia ella con pasos calculados, llevando el pergamino extendido. El salón entero se movió con él, formando un círculo alrededor de Inés, como si se prepararan para presenciar una ejecución pública. Sus pasos resonaban como campanas de advertencia. Lo que sucedería en los próximos minutos cambiaría el destino de todos los presentes. Dicen que lees día y noche, dicen que conoces cada libro de la biblioteca real. Entonces demuéstrame que no eres solo una más de las sirvientas ignorantes. Fernando levantó el pergamino frente a su rostro. Este documento está escrito en lengua visigótica, la lengua de los reyes antiguos de España, la lengua que solo los eruditos más brillantes de la Universidad de Salamanca estudian sin comprenderla realmente. Hizo una pausa dramática, disfrutando del silencio expectante. Si logras hablar solo 3 frases en esta lengua muerta, sin cometer un error, te daré 1000 ducados de oro, suficiente para que dejes de ensuciar libros y compres tu propia casa. La multitud rugió en escarnio. «Es imposible», gritó alguien. «Ni siquiera el embajador de Portugal lo domina», añadió otro. Una condesa con un vestido de encaje se rió tan fuerte que tuvo que sostenerse del brazo de su acompañante. «Esto es crueldad pura, Fernando. La pobre no sabe ni escribir su nombre». «Que lo intente», exclamó un noble joven. «Será divertido verla fracasar», secundó otro. Las voces se multiplicaban, cada una más cruel que la anterior. El coro de burla crecía como una ola que amenazaba con ahogar a Inés en su propio silencio. Pero ninguno de ellos notaba la confianza oculta en sus gestos, la forma en que sus dedos acariciaban el medallón bajo la tela. Si esta historia ya te ha conmovido en estos primeros minutos, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu me gusta para seguir acompañándonos. Las risas se expandieron por el salón como una plaga. Los cortesanos se inclinaban unos sobre otros, señalando a Inés como si fuera un espectáculo de feria. El conde de Alarcón golpeaba su bastón contra el suelo entre carcajadas. «1000 ducados por 3 frases. Fernando, eres un genio del entretenimiento». La marquesa de Villalobos abrió su abanico y murmuró a su amiga: «Pobre criatura. Cuando se ponga a tartamudear será delicioso». Los nobles comenzaron a hacer apuestas entre ellos. «Apuesto mi reloj de bolsillo a que no dice ni una palabra», exclamó el barón de Montesa. «Yo apuesto mi anillo a que sale corriendo en lágrimas», respondió otro. El ambiente se había transformado en un circo romano, donde Inés era la cristiana arrojada a los leones. Las mismas personas que minutos antes fingían refinamiento, ahora mostraban su verdadera naturaleza: crueldad vestida de seda. Fernando caminaba alrededor de ella en círculos lentos, como un depredador estudiando a su presa.
«¿Qué pasa, Inés Medina?», pronunció su nombre con desprecio exagerado. «¿Acaso la empleada más estudiosa de la Biblioteca Real se ha quedado muda?». Se detuvo frente a ella, tan cerca que Inés podía oler el coñac en su aliento. «Te lo pondré más fácil. No necesitas 3 frases perfectas. Con que digas una sola palabra en visigótico correctamente, te daré 100 ducados. ¿Ves? Soy generoso». Más risas, más burlas, más señalamientos. No sabe. Es una pérdida de tiempo. «Fernando, termina con esto ya». Las voces se entremezclaban como cuchillos invisibles. ¿Quién de nosotros no ha sentido esa presión aplastante? Ese momento donde todos esperan que fracases, donde tu valor como persona está siendo medido por quienes nunca te dieron una oportunidad. Inés mantenía la cabeza baja. Sentía cómo el medallón de su padre presionaba contra su pecho, caliente como un carbón encendido. Las voces de los cortesanos se mezclaban en un zumbido insoportable. Apretó los manuscritos con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Sus manos temblaban, pero no de miedo. Era algo más profundo. Era rabia contenida, dignidad comprimida, verdad esperando su momento. Pero dentro de ese silencio obligado, dentro de esa humillación calculada, algo comenzó a despertar. Una memoria antigua. Una voz que no pertenecía a ese salón de oro y mármol, sino a una pequeña habitación con paredes de piedra donde un hombre condenado enseñaba a su hija lo que el mundo jamás podría arrebatarle. El destino estaba a punto de mostrar su mano, y ninguno de estos nobles estaba preparado para lo que vendría. Fernando dio un paso atrás y abrió los brazos hacia el público, como un actor en su momento de gloria. «Señores y señoras de la corte, hoy presenciarán ustedes el fracaso de la arrogancia disfrazada de sabiduría. Esta mujer que se cree erudita por limpiar libros viejos va a demostrar que sin apellido noble, sin educación real, sin sangre de reyes, no se es nada». El salón estalló en aplausos, pero lo que ninguno de ellos sabía era que en 3 minutos esos mismos aplausos serían para alguien completamente diferente. La humillación estaba a punto de cambiar de hombros y el cazador se convertiría en presa. Y entonces algo cambió. Inés levantó la cabeza. No fue un movimiento brusco, fue lento, deliberado, como si una fuerza antigua la empujara desde dentro. Sus ojos, que habían estado fijos en el suelo, se elevaron y encontraron los de Fernando. No había lágrimas en ellos, no había vergüenza. Había algo mucho más peligroso para un hombre como el duque. Había certeza, había una luz que ningún título nobiliario podría apagar, un fuego que ningún ducado podría comprar. El salón comenzó a murmurar, confundido. ¿Por qué no lloraba? ¿Por qué no huía? ¿Acaso alguien notó ese cambio en su mirada? Esa transformación que sucede cuando una persona decide que ya no va a vivir de rodillas. Fernando frunció el ceño, su sonrisa vacilando por primera vez. «¿Qué miras, empleada?». Intentó sonar amenazante, pero hubo un temblor imperceptible en su voz. Inés colocó los manuscritos con cuidado sobre una mesa cercana. El sonido de los papeles rozando la madera resonó con claridad en el silencio creciente. Se limpió las manos manchadas de tinta en el hábito gris. Tocó el medallón bajo la tela, sintiendo el metal frío contra sus dedos. Sus manos reconocían ese gesto como quien saluda a un viejo amigo. Y cuando habló, su voz era tranquila, pero firme como hierro fundido. «Acepto vuestro desafío, Excelencia». El choque fue absoluto. Los murmullos cesaron de golpe. El conde de Alarcón dejó de reír. La marquesa de Villalobos dejó caer su abanico. Fernando parpadeó 2 veces, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. En los próximos segundos, la realidad de ese salón se rompería en 1000 pedazos. «¿Qué dijiste?», preguntó Fernando, su voz perdiendo parte de su brillo. «Dije que acepto», repitió Inés, esta vez más fuerte. Su voz resonaba diferente ahora, como si hubiera descubierto un poder que había estado dormido. «Hablaré en lengua visigótica, Excelencia, pero no solo 3 frases. Hablaré cuanto sea necesario para demostrar que vuestra apuesta fue un error, que la humillación que intentasteis sembrar
está a punto de florecer en vuestro propio jardín. Por un momento, nadie supo qué hacer. El silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Todos hemos vivido ese momento, ¿verdad? Ese instante donde el débil se levanta y el fuerte, por primera vez en su vida, siente el frío del miedo recorriendo su espalda. Fernando recuperó su compostura rápidamente, soltando una risa nerviosa. ¡Magnífico! La empleada tiene agallas. Esto será aún más divertido cuando falle. Extendió el pergamino hacia ella con un gesto teatral. Aquí tienes, ratón de biblioteca. Lee esto y recuerda, un solo error y todos sabrán que eres un fraude, que tu lugar está limpiando pisos, no tocando conocimiento. Inés tomó el pergamino. Sus manos ya no temblaban. Al tocarlo, sintió la textura áspera del papel antiguo, el olor a siglos acumulados. Y algo más, reconocimiento. Ese documento no era cualquier texto visigótico. Era un decreto real del siglo VII, uno de los que su padre le había enseñado a leer cuando ella tenía solo 12 años. Sus dedos acariciaron las letras con una familiaridad que ningún noble del salón podría comprender. Mientras sostenía el pergamino, algo extraordinario sucedió. El salón pareció desvanecerse. Los candelabros, las risas, los rostros pintados de burla, todo se difuminó como humo. Y de repente, Inés ya no estaba en el palacio de Aranjuez. ¿Alguna vez has sentido que el pasado te abraza en medio del presente? Ese momento donde una memoria es tan fuerte que el tiempo se dobla. Estaba de regreso en aquel sótano clandestino, húmedo y frío, iluminado solo por 2 velas que parpadeaban contra la oscuridad. Las paredes de piedra rezumaban agua, y el aire olía a moho y libros antiguos. Allí, sentado frente a una mesa de madera carcomida, estaba él, Diego Medina, su padre. Tenía el rostro marcado por cicatrices de tortura, las manos vendadas por quemaduras que la Inquisición le había infligido, pero sus ojos brillaban con una luz indomable, esa llama que ningún fuego puede apagar. Inés tenía 16 años en esa memoria. Sabía que en 3 días su padre sería llevado a la hoguera. Ambos lo sabían. El tiempo se les escapaba como arena entre los dedos. «Hija mía», había dicho él con voz ronca, sosteniendo con manos temblorosas el mismo tipo de manuscrito que Inés ahora tenía entre sus dedos. «Cuando yo ya no esté, querrán hacerte creer que lo que te enseñé fue herejía. Querrán convencerte de que el conocimiento es peligroso, de que una mujer no debe saber más que bordar y rezar». Hizo una pausa para tomar aire, su respiración entrecortada por el dolor de las heridas que nunca sanarían. «Pero tú debes prometer que nunca olvidarás esto. Prométeme que guardarás estas lenguas como guardas tu corazón». Colocó su mano quemada sobre el manuscrito visigótico, dejando una mancha de sangre sobre el pergamino antiguo. Esta lengua, Inés, no es solo palabras. Es la memoria de un pueblo. Es la prueba de que existimos, de que pensamos, de que amamos. Los que matan el conocimiento, matan el alma de las naciones. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no las dejó caer. Prométeme que cuando llegue el momento, hablarás, que demostrarás que mi vida tuvo sentido, que el fuego puede quemar mi cuerpo, pero nunca podrá quemar lo que vive en tu mente y en tu corazón. Inés había tomado la mano de su padre, sintiendo las cicatrices bajo sus dedos, el calor de la fiebre, el temblor del dolor. «Lo prometo, papá, lo prometo. Hablaré por ti, hablaré por todos los que fueron silenciados. Tu conocimiento no morirá contigo». Diego había sonreído entonces, una sonrisa triste pero llena de esperanza. «La dignidad, hija mía, no se negocia, el respeto no se compra, y la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra su camino hacia la luz». 3 noches después, Diego Medina ardió en la Plaza Mayor de Madrid. Inés, escondida entre la multitud, vio cómo las llamas consumían el cuerpo del hombre más sabio que había conocido. Y mientras el fuego crepitaba y la multitud gritaba «hereje», ella juró en silencio que su padre no moriría en vano, que sus palabras vivirían en ella, que su verdad sería su venganza. El sonido de una copa rompiéndose contra el suelo
la trajo de vuelta al presente. Inés parpadeó. Estaba otra vez en el salón del trono, rodeada de cortesanos que la miraban con una mezcla de curiosidad y desprecio. Fernando tamboreaba sus dedos con impaciencia. ¿Vas a leerlo o solo lo vas a mirar como una tonta?, preguntó con sarcasmo, aunque su voz tenía ahora un matiz de nerviosismo que no había estado allí antes. Inés respiró hondo. Tocó el medallón una última vez. Sintió el metal caliente contra su pecho, como si su padre estuviera allí dándole fuerza. «Por ti, papá», susurró tan bajo que nadie la escuchó. «Por todos los que fueron quemados por saber demasiado. Por todas las voces que intentaron silenciar. Y quizás tú también tienes a alguien por quien harías lo imposible, ¿verdad? Alguien cuya memoria te da fuerzas cuando el mundo intenta quebrarte. Esta historia es para todos nosotros que llevamos en el corazón el legado de quienes amamos». Y entonces comenzó a hablar. Las primeras palabras salieron de su boca como un río que había estado contenido durante años. No era español, no era latín, era algo antiguo, gutural, poderoso. La lengua visigótica fluía de sus labios con una precisión que heló la sangre de todos los presentes. Cada sílaba era perfecta, cada inflexión exactamente donde debía estar. Lives ja leisteis warthun bizans liudans firwaus in namin dis reikins. El salón quedó en silencio sepulcral. Las risas murieron como velas apagadas por el viento. Fernando dio un paso atrás, su rostro perdiendo color como si la sangre se le escapara del cuerpo. El conde de Alarcón dejó caer su bastón y el sonido del metal contra el mármol resonó como un trueno en la quietud absoluta. La marquesa de Villalobos se aferró al brazo de su acompañante, sus ojos abiertos de par en par. «Esperen», murmuró alguien. «¿Vieron eso?» «No puede ser», susurró otro. El coro de burla se había transformado en un coro de incredulidad. Las mismas voces que exigían su fracaso ahora temblaban de asombro. Inés no se detuvo. Siguió hablando, recitando el decreto real con una fluidez que parecía imposible. Su voz llenaba el salón, cada palabra resonando contra las paredes doradas como campanas de verdad. No estaba leyendo. Estaba hablando desde la memoria, desde el conocimiento que su padre le había dado en aquellas noches clandestinas, desde las horas que pasó con las manos manchadas de tinta, estudiando lo que el mundo decía que era imposible para una mujer saber. «Tai tiudos fairhuagatawida in namin shiristaus, yadai bocos sinteinos warthun viraitis lagis». Los cortesanos se miraban entre sí, confundidos, asustados, fascinados. ¿Cómo era posible? ¿Cómo una empleada, una mujer sin educación formal, estaba hablando una lengua que solo los eruditos más antiguos de Europa apenas podían descifrar? La realidad que conocían se estaba quebrando frente a sus ojos como cristal bajo presión. Fernando intentó interrumpir. «Espera, espera». Su voz salió aguda, desesperada. «Cualquiera puede inventar sonidos extraños. Eso no significa que sea visigótico real. Está engañándonos». Pero había pánico en sus ojos, ese terror que siente el poderoso cuando descubre que su poder es una ilusión. Pero antes de que pudiera continuar, una voz anciana se levantó desde el fondo del salón, cortando el aire como un cuchillo. «¡Silencio!». Todos se giraron. Era el embajador de Portugal, don Enrique de Almeida, un hombre de 80 años considerado uno de los mayores eruditos de lenguas antiguas en toda Europa. Caminó con dificultad, apoyándose en su bastón de ébano, abriéndose paso entre la multitud. Su rostro estaba pálido de asombro, sus manos temblaban, sus ojos brillaban con lágrimas que no podía contener. «Esa mujer», dijo con voz temblorosa que resonó en cada rincón del salón, «no solo está hablando visigótico, está recitando el decreto de Recesvinto del año 653 con una pronunciación que solo he escuchado en los manuscritos más antiguos de Toledo, con una perfección que yo, después de 50 años estudiando lenguas muertas, jamás he logrado alcanzar». Se detuvo frente a Inés, mirándola como si viera un fantasma, un milagro, una imposibilidad hecha carne. «¿Quién te enseñó esto, muchacha? ¿Qué secreto guardas en esa mente que todos creían simple?». Inés lo miró directamente a los ojos,
Por primera vez en 5 años, sintió que podía respirar completo. Tocó el medallón sobre su pecho y habló con una voz que ya no temblaba, que ya no se escondía. «Mi padre, Excelencia, el profesor Diego Medina». El nombre cayó sobre el salón como una bomba que detonó en cámara lenta. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Era un silencio de reconocimiento, de horror, de comprensión. Algunos cortesanos bajaron la mirada, avergonzados. Otros se tocaron las cruces que colgaban de sus cuellos, incómodos con el peso de la culpa. Don Enrique dio un paso atrás, su mano temblando sobre el bastón. Diego Medina, el hereje ejecutado. Su voz se quebró como vidrio contra piedra. Conocí a ese hombre. Compartimos correspondencia durante años. Era el lingüista más brillante de su generación, el académico más honesto que he conocido. Y lo quemaron. Hizo una pausa, las lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. Lo quemaron por enseñar verdades que la Iglesia temía, por creer que el conocimiento no debía tener dueño, por pensar que una mente libre valía más que una mente obediente. Miró a Inés con respeto profundo, con admiración, con dolor. Y tú eres su legado. La prueba viviente de que el fuego puede quemar el cuerpo, pero nunca el conocimiento que se transmite con amor. Quizás en este momento te estés preguntando de qué ciudad del mundo nos acompañas para ser testigo de esta historia. Desde Madrid, desde Buenos Aires, desde Ciudad de México, desde cualquier rincón donde la injusticia ha intentado apagar una voz. Cuéntanos en los comentarios de dónde nos escuchas, porque historias como esta nos recuerdan que no estamos solos, que somos una comunidad que cree en la dignidad por encima del oro, en la verdad por encima del poder. Tu presencia aquí importa, porque cada persona que escucha esta historia mantiene viva la memoria de todos los Diego Medina del mundo. El silencio ahora era diferente. Ya no era de burla ni de incredulidad, sino de comprensión dolorosa. Los nobles comenzaron a murmurar entre sí, algunos con vergüenza, otros con indignación tardía. ¿Ejecutaron a su padre por enseñar lenguas antiguas? ¿Y ella guardó todo ese conocimiento? Fernando abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Su mundo perfecto de control y humillación se estaba desmoronando frente a sus ojos. El cazador se había convertido en presa y quien sembró burla estaba a punto de cosechar vergüenza. Inés levantó el pergamino más alto. Su voz, cuando habló, ya no era la de una empleada sumisa. Era la voz de una heredera, de una guardiana, de una mujer que había cargado 5 años de silencio y finalmente podía gritar. ¿Queréis que continúe, Excelencia?, preguntó a Fernando con una calma devastadora. Porque esto es solo el comienzo. Puedo recitar 100 decretos más. Puedo corregir los errores de traducción en vuestros propios documentos reales. Puedo hablar griego antiguo, arameo, árabe clásico, latín eclesiástico, todas las lenguas que mi padre me enseñó en una habitación oscura, con las manos quemadas por vuestra Inquisición, en las últimas 3 noches antes de que lo llevaran a la hoguera. Su voz se elevó resonando con una autoridad que ningún título nobiliario podría igualar. Puedo demostrar que el hombre al que llamasteis hereje era más sabio que todos los eruditos de vuestra universidad combinados, que el hombre que ardió en la Plaza Mayor por el crimen de enseñar era más noble que todos los nobles de este salón. Dio un paso hacia Fernando, y por primera vez el duque retrocedió. Dijisteis que me daríais 1000 ducados si hablaba la lengua real sin cometer un error. He hablado no 3 frases, sino 30. He recitado un decreto completo, con una perfección que vuestros propios académicos no pueden alcanzar. He demostrado un dominio que ni siquiera vuestra Universidad de Salamanca puede igualar. Otro paso. Fernando retrocedió de nuevo. El poder había cambiado de manos, y todos en el salón lo sentían. ¿Cumpliréis vuestra palabra, duque Fernando? ¿O vuestro honor es tan falso como vuestra erudición? ¿O acaso el oro pesa menos que el orgullo? La pregunta flotó en el aire como una espada suspendida sobre la cabeza de Fernando. Todos los ojos estaban puestos en él. El conde de Alarcón carraspeó incómodo.
alejándose discretamente de su antiguo amigo. La marquesa de Villalobos cerró su abanico y se giró, como si no quisiera estar asociada con el duque en ese momento. Los mismos que minutos antes lo adulaban, ahora lo abandonaban como ratas dejando un barco que se hunde. Don Enrique de Almeida levantó su bastón y lo golpeó contra el suelo con fuerza. «Cumpla su palabra, duque», exclamó con voz firme que hizo temblar las lámparas. «Esta mujer ha hecho lo imposible. Ha honrado la memoria de uno de los más grandes sabios de España. Ha demostrado que la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz». Señaló a la multitud con su bastón como un profeta señalando pecadores. «Y ustedes, todos ustedes que se reían hace minutos, que hacían apuestas sobre su fracaso, que la trataban como entretenimiento barato, deberían avergonzarse. Han presenciado un milagro del conocimiento y lo trataron como si fuera un circo. Pero la humillación ha cambiado de hombros, señores, y ahora el que debe responder es quien sembró la crueldad». Las palabras del embajador despertaron algo en el salón. Uno a uno los cortesanos comenzaron a asentir. Un noble joven, el hijo del marqués de Cádiz, se adelantó y comenzó a aplaudir. Sus manos resonaban en el silencio como tambores de revolución. Otro se unió, y otro, y otro. En cuestión de segundos, todo el salón del trono estalló en una ovación que hacía temblar las paredes, que hacía vibrar las copas de cristal, que hacía llorar a hombres que no habían llorado en décadas. Los aplausos no eran educados ni medidos, eran feroz, catárticos, desesperados. Era el aplauso de personas que habían visto la justicia manifestarse ante sus ojos. ¡Bravo! Eso es dignidad. Nunca olvidaremos esto. Las voces se multiplicaban, creando un coro de celebración que contrastaba brutalmente con el coro de burla del principio. La verdad, efectivamente, había encontrado su camino. Fernando quedó solo en el centro, rodeado por el aplauso que no le pertenecía. Su rostro había pasado del rojo de la rabia al blanco de la derrota. Su traje de terciopelo parecía ahora un disfraz ridículo. Sus manos temblaban. Intentó hablar, pero su voz se ahogó en el rugido de la multitud. El poder que lo había protegido toda su vida se deshacía como humo. Inés permaneció serena, con el pergamino todavía en sus manos. No sonreía, no celebraba, no necesitaba hacerlo. Su victoria no estaba en la humillación del duque, sino en la reivindicación de su padre, en probar que Diego Medina no fue un hereje, sino un héroe. Si esta revelación te llegó al corazón, comparte esta historia con alguien que necesita recordar que la dignidad siempre prevalece sobre el oro, que la verdad siempre pesa más que la mentira. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando historias que tocan el alma. El aplauso continuaba, interminable, como olas que no cesaban. Don Enrique se acercó a Inés y le hizo una reverencia, algo que dejó a todos sin aliento. Un embajador reverenciando a una empleada era algo que la corte española nunca había presenciado. El mundo se había dado vuelta en una tarde. «Señorita Medina», dijo con respeto profundo, «sería un honor para mí que considerara trabajar en la Embajada de Portugal como consejera de lenguas antiguas. Su conocimiento es invaluable. Su padre estaría orgulloso». Inés negó suavemente con la cabeza. «Agradezco vuestra generosidad, Excelencia, pero mi lugar está aquí, en la Biblioteca Real de España, donde mi padre dedicó su vida, donde yo seguiré preservando el conocimiento que tanto costó, donde cada libro polvoriento es un monumento a todos los que fueron silenciados por saber demasiado». Don Enrique asintió con comprensión. «Entonces que el rey sepa que aquí trabaja la mujer más erudita de su reino, y que la historia registre que hoy la justicia llegó tarde, pero llegó». Fernando, acorralado y humillado, finalmente encontró su voz. «Esto es ridículo», gritó, aunque su voz sonaba hueca, desesperada. «No voy a darle 1000 ducados a una empleada. Esto fue solo un juego, una broma de la corte». Pero sus palabras sonaban vacías, como el eco de un hombre que sabe que ha perdido. El salón se congeló. El aplauso murió de golpe. Todos miraron a Fernando con una mezcla de incredulidad y asco. El conde de Alarcón,
quien minutos antes era su mayor adulador, dio un paso lejos de él y habló con voz fría como hielo. «Fernando, dijiste 1000 ducados frente al rey, frente a toda la corte. Si no cumples tu palabra, tu honor quedará destruido para siempre. Serás conocido no solo como el hombre que perdió una apuesta, sino como el cobarde que no cumplió su promesa». Otros nobles se sumaron. «Cumple tu promesa. No seas cobarde. La palabra de un duque es sagrada. ¿O acaso tu apellido también es falso como tu valentía?». Las voces se multiplicaban como acusaciones, y Fernando se vio atrapado en la esquina de su propia arrogancia. Los mismos que lo alababan ahora lo crucificaban, porque la multitud siempre sigue al ganador. Pero entonces Inés habló, y lo que dijo dejó a todos paralizados. «No quiero vuestros 1000 ducados, excelencia». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el latir de los corazones. Fernando la miró con confusión. «¿Qué?». Inés dio un paso al frente, su voz clara y firme resonando en cada rincón del salón, tocando cada alma presente. «No vine aquí a probar que sé lenguas muertas. No vine a buscar oro. No vine a humillaros, aunque hubiera sido fácil hacerlo». Tocó el medallón bajo su hábito, ese metal que guardaba la memoria de su padre. «Vine a demostrar algo mucho más importante. Vine a probar que mi padre, el profesor Diego Medina, quien fue quemado vivo como hereje por la Santa Inquisición, era el hombre más sabio de este reino, que su crimen no fue herejía, sino poseer un conocimiento que ustedes temían, que enseñar a una mujer no es pecado sino honor, que la verdad no puede ser quemada, porque vive en los corazones de quienes la aman». Las palabras cayeron como martillazos sobre el silencio. Algunos cortesanos bajaron la mirada, avergonzados. Otros se tocaron las cruces que colgaban de sus cuellos, el peso de la culpa haciéndolos temblar. Una dama joven comenzó a llorar, sus lágrimas cayendo sobre su vestido de seda como lluvia sobre flores marchitas. «Mi padre me enseñó visigótico, griego, arameo, árabe y 10 lenguas más en una habitación oscura, con las manos quemadas por torturas, sabiendo que iba a morir en 3 días», continuó Inés, su voz temblando pero sin romperse. «Me hizo prometerle que nunca olvidaría, que nunca dejaría que el conocimiento muriera con él. Me hizo prometerle que, cuando llegara el momento, hablaría, que demostraría que su vida tuvo sentido, que su muerte no fue en vano». Se giró hacia Fernando, mirándolo no con odio, sino con una compasión que era más devastadora que cualquier venganza. «Guardaos vuestro oro, duque Fernando. No necesito vuestra riqueza. Lo que necesito, lo que exijo es que esta corte, que este reino, sepa que Diego Medina no fue un hereje, fue un héroe, fue un maestro. Fue un padre que amó tanto el conocimiento, que prefirió morir antes que dejar de enseñar». Su voz se elevó, llenando el salón con una autoridad que ningún título nobiliario podría comprar. «Y que su hija, a quien ustedes llaman ratón de biblioteca, lleva su sabiduría como una corona invisible que ningún ducado puede comprar, que ningún fuego puede quemar, que ninguna injusticia puede robar. Esta es mi venganza, que la verdad sea conocida. Esta es mi victoria, que su nombre sea limpiado». La revelación cayó sobre el salón como un rayo que parte el cielo. Don Enrique de Almeida tenía lágrimas corriendo por su rostro arrugado. Varios nobles se llevaron las manos al pecho, conmovidos hasta el alma. Una dama joven se arrodilló como si estuviera en presencia de algo sagrado. Incluso el conde de Alarcón, quien había sido el primero en burlarse, bajó la cabeza en vergüenza profunda. El coro había completado su transformación. De la burla al asombro, del asombro a la exigencia, de la exigencia a la celebración y ahora, finalmente, al respeto reverencial. Porque todos nosotros, en algún momento, hemos sido testigos o víctimas de la injusticia. Y cuando vemos la justicia manifestarse, algo en nuestro corazón se restaura, ¿verdad? Fernando quedó paralizado. No tenía respuesta, no tenía defensa, no tenía escape. Su humillación era completa, no por haber perdido 1000 ducados, sino por haber sido moralmente derrotado por alguien que él consideraba inferior, por haber aprendido que el verdadero poder
no está en el oro ni en los títulos, sino en la dignidad que no se negocia. Don Enrique dio un paso al frente y levantó su bastón como un cetro de justicia. Duque Fernando, su voz resonó con autoridad que hizo temblar las lámparas. Exijo que pidas perdón público a esta mujer, no por el desafío, que fue crueldad pura, no por la apuesta, que fue burla calculada, sino por intentar humillar a la hija de un mártir académico, por tratar con desprecio el legado de uno de los mayores sabios de España, por creer que tu oro valía más que su dignidad. La multitud murmuró en acuerdo: «Perdón, que pida perdón». De rodillas, las voces se multiplicaban, exigiendo, demandando. Fernando miró alrededor, buscando apoyo, pero no encontró ninguno. Incluso el rey, que hasta ese momento había observado en silencio desde su trono elevado, asintió con gravedad y habló por primera vez. «Fernando, mi primo, has deshonrado este salón con tu crueldad, has deshonrado tu apellido con tu cobardía, has deshonrado tu título con tu arrogancia. Pide perdón y reza para que esta mujer, que ha demostrado más nobleza en una tarde de lo que tú has mostrado en toda tu vida, tenga misericordia de ti». Fernando de Castilla y León, el hombre que nunca se había disculpado con nadie en su vida, el primo del rey que creía estar por encima de cualquier ley humana, tuvo que arrodillarse. Cayó de rodillas frente a Inés Medina, su traje de terciopelo arrastrándose por el suelo de mármol como un estandarte caído. Sus manos temblaban, su rostro estaba bañado en sudor frío. Las palabras salían con dificultad, como cristales cortando su garganta. «Yo, perdóname», murmuró cada palabra una derrota. «No sabía, no comprendía. Yo». Inés lo miró desde arriba, no con triunfo, sino con una tristeza serena que era más poderosa que cualquier celebración. El perdón no se da con palabras vacías, Excelencia. Se gana con cambio verdadero. El perdón no borra las acciones, solo las transforma en lecciones. Extendió su mano y lo ayudó a levantarse, un gesto que dejó a todos sin aliento. Porque en ese momento, Inés demostró que era más grande que su venganza, más noble que su rabia, más digna que su dolor. «Levántate, Fernando. La dignidad no se recupera de rodillas, se recupera con actos, no con palabras, con humildad, no con lágrimas, con cambio, no con promesas». Su voz era firme pero no cruel. «Yo perdono tu arrogancia, pero no olvido tu crueldad. Acepto tu disculpa, pero no tu amistad. Libero tu culpa, pero no tu responsabilidad». Fernando se puso de pie, su rostro marcado por lágrimas de humillación y algo más profundo, comprensión dolorosa. Por primera vez en su vida había aprendido lo que significaba ser pequeño, ser vulnerable, ser juzgado por quienes te rodean. El rey se levantó de su trono. El silencio se volvió absoluto. Todas las cabezas se giraron hacia él. Con pasos medidos, descendió de la plataforma y caminó hacia Inés. Cuando estuvo frente a ella, hizo algo sin precedentes en la historia de la corte española. Se quitó uno de sus anillos reales, el sello de la Casa de Borbón, y lo colocó en la mano de Inés. «Señorita Medina», dijo el rey con voz solemne que resonó como campana de catedral, «a partir de este día, eres nombrada Custodia Real de Lenguas Antiguas y Archivista Principal de la Biblioteca Real. Tu trabajo será reconocido y recompensado como el de cualquier erudito de la corte. Recibirás el salario de un profesor universitario y el respeto que mereces». Hizo una pausa, mirando a la multitud reunida. «Y el nombre de tu padre Diego Medina será rehabilitado oficialmente. Su condena será anulada. Su memoria será honrada. Ya no será recordado como hereje, sino como maestro, como sabio, como héroe. Se erigirá una placa en la Universidad de Salamanca con su nombre. Se preservarán sus manuscritos, se enseñarán sus métodos». El salón estalló en vítores. El aplauso fue ensordecedor, como truenos que no cesaban. Inés, con el anillo real en su mano y lágrimas corriendo por su rostro, se permitió por fin sonreír. Era una sonrisa pequeña, pero llevaba el peso de 5 años de dolor, de silencio forzado, de noches llorando la muerte de su padre,
de días fingiendo ser invisible. «Gracias, Majestad», susurró, su voz quebrándose por primera vez. «Esto significa más que todo el oro del mundo, más que todos los ducados del reino, más que cualquier título, porque no es por mí, es por Él, es por todos los que fueron quemados por saber, por todos los que fueron silenciados por pensar, por todos los que murieron para que otros pudieran vivir libres». El rey asintió, y en sus ojos había lágrimas también. «El honor verdadero no se compra, señorita Medina, se conquista con dignidad. Y hoy has conquistado el respeto de una nación entera.